Para tus pies, cosquillas de espuma, arrullos de sol, secretos de luna. Para tus manos, caricias de viento, sueños de mar, abrigo de cielo. Buenas tardes a todas y todos. Desde las principales líneas político-pedagógicas que la Dirección Provincial de Educación se propone, jerarquizar la tarea de enseñar, nombrar en clave de derecho a la primera infancia bonaerense y favorecer la construcción de ciudadanía desde los primeros años, se inscribe este momento que vamos a compartir, donde tengo el enorme placer de presentar a María Silvia Rebagliati, que es maestra jardinera, fue profesora investigadora del Instituto Superior de Bariloche en la formación de educación inicial, es magíster en filosofía, psicóloga social, pero sobre todo es una gran creadora. Es quien compone en una trama de ética y ternura, arrullos y arte, música y filosofía, la serie Panes y Rondas que ofrecemos desde la dirección de Inicial. Bienvenida Silvia, te escuchamos. Bueno, Patri, muchas gracias, buenas tardes a todas, todos, todes, y al Día de Profesora y Profesor también, hay que decirlo, y en la Semana del Maestro y la Maestra, y en la Semana de la Educación Popular, y de la Primavera, y bueno, y de celebrar el encuentro. En principio agradecer al equipo, a Patri especialmente, a todo el equipo de educación, de la Dirección de Educación Inicial de la provincia de Buenos Aires, que me convocan para, bueno, compartir con ustedes y compartir entre todas y todos este capítulo, viejo entre comillas, porque fue hecho hace bastante tiempo, de pedagogía de la crianza. Muchas y muchos de ustedes lo deben conocer. Si alcanzan a ver un poquito ahí en la pantalla, es un libro que tuvo su edición en la editorial Paidós en el año 2008, si no me equivoco, y ahora hace muy poquito se volvió a editar con la editorial Praxis, ahora en el 2020, a principios de 2020. Bueno, les quiero contar que acá estamos Patricia Karmasic, con quien comparto y con otras compañeras del equipo, la creación y elaboración de lo de Panes y Rondas. No es uno solo, hay un equipo. Y está también con nosotros, y gracias a que esté, y le agradecemos, Gabriela Negri, que como parte del equipo de educación inicial de acá de la provincia de Buenos Aires, está justamente sosteniendo esta posibilidad de encuentro que celebramos, ¿no, Patri? Bueno. Sí, sí. Y además, Silvia, si me permitís, también queremos hacer la presentación de este hermoso capítulo que nos viene acompañando a todas las que venimos trabajando con la primera infancia, en las salas de maternal y también en la formación. Este capítulo también tiene una presentación poética, así que les voy a compartir cómo Silvia decidió iniciar poéticamente este capítulo, citando a dos autores. Cuando los demás entran en escena, aparece la ética, de Umberto Eco. La ética es un encuentro sensible con el otro. La relación ética es caricia, de Juan Melich. Bueno, gracias, Patri. Sí, un poco la poética es lo que les cuento un poquito.
cuando este capítulo, a ver, empiezo por el libro. El libro de Pedagogía de la Crianza es un libro que coordinan y componen Rosa Violante y Claudia Soto. En ese momento esto es en construcción, es un campo en construcción, y eso lo mantiene, se mantiene ese campo en construcción. ¿Por qué me invita Rosy Violante y Claudia Soto a compartir este capítulo? Porque compartíamos en ese momento, estábamos investigando, como locas investigábamos en el jardín maternal, y hablo de los finales de los 80, de los 90, ¿sí? Por el 98 nosotros arrancamos con una investigación así a terreno. Nos queríamos meter en las salas de los jardines maternales, y cuando hablo nos queríamos, y hablo en plural, hablo de el equipo de Bariloche, de otras compañeras con quien formulamos, llevamos a cabo y construimos un poquito de conocimiento, si se quiere, de maternal, en esos años acá en Bariloche. Después resultó ser que de aquí devino, esta investigación devino en este capítulo, devino en el postítulo de maternal que se hizo para toda la provincia de Río Negro. Eso fue a principios del 2000, 2004, por ahí arrancamos con el postítulo ese, y devino en muchas acciones, porque esta investigación, la verdad que la llevamos a cabo durante varios años. ¿Y qué hacíamos? Nos metíamos a vivir en las salas, y digo vivir porque era así. No queríamos construir, seguir tomando autores, teoría o lo que fuese en nuestra formación de las futuras docentes, sin nosotros tener esa posibilidad de la experiencia de estar en un espacio de maternal, y con la... Ahí lo que nos preocupaba era el tema si se enseña, ¿se acuerdan? ¿Se enseña, no se enseña? No sé si se acuerdan, compañeras, pero era todo el tema si en el maternal se enseña, no se enseña, y era el tema que empezaba a aparecer años 90, no sé si se acuerdan, esto para contextuar el libro y contextuar el capítulo, ¿no? En tiempo y espacio. En tiempo político educativo era un tiempo en el que el inicial se había convertido en esta cuestión de que fortalecer esta cuestión de la enseñanza, pero con una mirada muy fuerte a los contenidos, el juego muy desdibujado, y el maternal como el primer ciclo para el segundo ciclo. No estaba lo de la unidad pedagógica, como ahora, ¿no? No estaba lo de las trayectorias. Estaba que el maternal, jardín maternal, primer ciclo para pasar al jardín. Entonces, nos preocupaba esta mirada, ¿no? Tan casi el inicial primarizándose, y el maternal propedéutico del jardín, una cosa así, ocurría en esos años. Entonces, bueno, dijimos, a ver, ¿qué es lo que se enseña? ¿Qué es lo que queremos mirar ahí? Entonces nos pusimos a hacer esta investigación. La investigación que llevamos a cabo tenía como eje vertebrador el proceso de interacción, y eso nos interesaba, sobre todo qué pasaba ahí, en las salas, y qué pasaba en la vida cotidiana de los jardines maternales. ¿Por qué yo tomo? Miren, el capítulo 5 se llama Dimensión ética, emocional y social de la constitución subjetiva. Su enseñanza en situaciones cotidianas en el jardín maternal. ¿Qué era lo que yo me propuse ahí? Con otra compañera compartíamos la mirada desde la dimensión estética. Veníamos mirando juntas la dimensión estética y la dimensión ética. Y es muy interesante porque, bueno, después les cuento esto en qué deriva, ¿no? ¿Qué pasaba con esta dimensión? A ver, ¿qué es lo que se enseña? ¿Qué es lo que se enseña? Era la pregunta, en experiencias del jardín maternal, de convivencia, de vida cotidiana en las salas, en relación y en implicancia con la constitución subjetiva de esos bebés, esos niñas y esas niñas, en esta dimensión ética, emocional y social. Ese era el foco de la investigación. La investigación era más amplia, pero yo me focalicé en eso. Cuando me metí en las salas todo ese tiempo, estuve mucho tiempo en sala de un año, sala de un año y medio. Yo había trabajado en maternal y venía también de una formación en maternal. Por suerte, en mi formación primera que tuve formación en maternal.
Entonces, bueno, ya venía con esa un poquito de fortaleza, pero ahí era investigar, ver qué pasa ahí. Ustedes van a ver que en el libro, que es este, bueno, ahora si Gaby me pasa a la próxima, les cuento un poquito desde la introducción. En realidad, las placas estas que estamos poniendo ahí no son para que no pretendemos que las lean, son una guía para la presentación del capítulo, por un lado, y luego esta presentación le vamos a pedir a Gaby que la pueda poner en algún lado, que quede para que ustedes lo tengan como síntesis del capítulo, ¿sí? Entonces, decíamos que este capítulo es el relato de experiencia de esta investigación, como el ambiente, como espacio vital de convivencia, en encuentros sensibles entre bebés, niños y niñas pequeños y adultos a cargo en la tarea de educar, se transforma, este era el problema de la investigación, ¿no? El foco, se transforma en una trama estimulante y enriquecedora en el proceso de constitución subjetiva y de construcción del mundo social, emocional, conocimiento de sí en los primeros años. ¿Cuánto y cómo el jardín maternal favorece y enriquece dicho proceso? Desde esta mirada ética que tiene que ver con las diferentes crianzas, que tiene que ver con las culturas, que tiene que ver con las miradas del mundo, y que tiene que ver en esto de que cada gesto, cada palabra, cada mirada, cada encuentro, se transforma en una oportunidad de enseñanza y de aprendizaje vinculada a esta dialéctica, a la dialéctica de que sabemos que los bebés y nosotros y todos y todas cuando nacemos, a la vez que nos constituimos como sujetos de conocimiento, sujetos sociales, sujetos cognitivos, afectivos, ¿sí? Conocemos el mundo. Es una dialéctica, es una simultaneidad. ¿Y por qué en los primeros años esto se transforma en una mirada con intencionalidad pedagógica? Porque de acuerdo a cómo en esas interacciones, en esos encuentros, le devolvemos al bebé, al niño, quién es él en el mundo, cómo es el mundo para él, que se está constituyendo, estamos fortaleciendo esa constitución subjetiva en un sentido de conocimiento de sí, conocimiento de los otros, en acciones que en el maternal adquieren una significación muy importante. Las preguntas, voy a leer algunas de las preguntas que están en yo todo lo que estoy diciendo, obviamente ustedes lo van a poder leer y ampliar y mirar y dar vuelta en el capítulo. Yo les estoy ahora contando aquellos aspectos centrales o cuestiones centrales que me parece que son claves para poder entender de qué se trata este capítulo. Dijimos que fue una investigación, dijimos en qué tiempo se hizo, dónde, con quiénes. Las maestras de las salas con quienes estuve eran claves y eran quienes produjeron conocimiento con nosotros. Y eso es importante porque no fue una investigación que íbamos los especialistas a tomar nota y hacer nuestras notas de campo y después teorizar sobre lo que veíamos. Acá, luego de que estábamos en las salas, nos juntábamos con las maestras y mirábamos juntos si había filmaciones, si había notas de campo, lo que fuese, y nos poníamos a mirar juntos y a pensar, reflexionar, construir conocimiento pedagógico del maternal, si se quiere, o de los primeros años, o de la primera infancia, y eso fue muy rico porque, bueno, acuñamos algunas metáforas que también se convirtieron en algunos conceptos claves para entender. Las preguntas, ¿cómo es el camino de construcción de la afectividad de bebés, niños y niñas en los primeros años? La construcción de la afectividad, no las emociones separadas de la constitución subjetiva, no de ese camino de construcción de afectividad, ¿sí? ¿Cuándo, cómo, cuánto se enseña en el mundo de los sentimientos, emociones, valores? ¿Quién dice lo que hay que enseñar? ¿Quién decide qué hay que enseñar de todo este mundo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo se transforman en contenidos posibles a ser enseñados en el proceso de la constitución personal, social, como una de las dimensiones de la educación integral, ¿no?
Acá estamos con este concepto de educación integral, en el sentido de que entendemos a los sujetos desde todas las dimensiones, ¿no? Una mirada holística. Luego, en el siguiente, el que dijimos recién, era, bueno, esto es parte de la introducción. Ahora vamos al siguiente punto, que dice recibir, acoger, sostener, cuidar, prodigar, criar, la acción significante del otro. Acá este punto del capítulo a lo que apunta justamente es a una pregunta que vos tenías, Patri, me parece. Sí, ¿por qué vinculaste la enseñanza en el jardín maternal con la constitución subjetiva, esta dimensión con bebés Bueno, y niños y niñas pequeñas? bueno, Patri, ¿te acordás que es un poco lo que conté recién? Que, digamos, cómo convertir aquellas cuestiones implicadas en cuando yo me constituyo desde bebé como sujeto de construcción de la subjetividad, de la afectividad, de la corporeidad, como sujeto de conocimiento, cómo se transforman en enseñanzas claves para ese periodo de los primeros años en el maternal, ¿no? ¿Qué de eso enseñamos, cómo lo enseñamos, para qué lo enseñamos y qué aprenden los niños y las niñas de ello? Que además aprenden, como dije, de esta dialéctica en la que se están constituyendo como sujetos. Y había esta pregunta que creo que la habíamos hecho en algún ¿Y momento de cuáles eran Sí, cuáles decime. serían entonces esas acciones significantes? Llamamos a las acciones significantes, por lo menos acá y en este capítulo lo van a encontrar, justamente a todas aquellas acciones que tienen que ver con esta cuestión del encuentro con el otro y la otra. Partimos de la idea de que las salas de maternal son, en lo cotidiano, son espacios vitales de una convivencia íntima, ¿sí? De encuentros cara a cara, de mucha intimidad, de una sensibilidad hasta el más mínimo gesto, la palabra que sostiene, la mirada, aquellas mínimas, hoy se llamarían gestos mínimos, e inclusive también se llaman escenas mínimas, ¿no? Minichelli la llama escenas mínimas, Scliar la llamaría gestos mínimos, aquellos insignificantes, nimios, que no parecen importantes y que son justamente acciones claves en esta constitución subjetiva que están aprendiendo los niños y niñas pequeños. Entonces, esto del bienvenir, el recibir, cómo los recibimos, qué mundo le mostramos, el cuidado, cómo recibimos a los que llegan, qué les mostramos, qué les ofrecemos, ¿sí? ¿Qué les devolvemos? Todas estas preguntas adquirieron como una importancia en esta escena. El otro, como nos dice Ana Quiroga, el otro, desde la gratificación o la frustración, la cercanía o la distancia, la aceptación o el rechazo, nos sostiene, nos condiciona, a la vez cada uno de sus actos son portadores de un orden social que contiene y determina ese vínculo. Entonces, siempre estuvimos muy pensando en el tema del vínculo, pero ¿qué hay en esa constitución de esos vínculos que armamos con los niños, las niñas y las educadoras? Bueno, esa pregunta y estas preguntas fueron preguntas en la investigación. Entonces, sostener, la tarea de sostén. La tarea de sostén contiene la tarea básica de articulación y transformación, ¿sí? Entre el adulto y el niño. Es decir, se ofrece poder decodificar aquello que trae el niño, interpretarlo, el niño, la niña, el bebé, y devolverlo y transformarlo. Todo eso es lo que llamamos en todo caso la intencionalidad pedagógica propia de jardín maternal. A lo largo de este proceso, los niños van construyendo su yo a través de estos mecanismos de internalización, de identificación, y se van apropiando. ¿De qué se apropian? Justamente
de esos modos de significar sus experiencias. Esas son las acciones significantes. Los niños y niñas pequeños y los bebés se apropian de los modos que tenemos nosotros de significar sus experiencias. Y eso, bueno, acá como nota para ponerlo, no sé si alcanzan a verlo, si no lo tendrán, una de estas viñetas de Quino, hay justamente un papá con un bebé de chupete, que empieza a caminar, con esta función de mediador entre el bebé y el mundo de la cultura, las culturas, ¿sí? Y en este caso, lo que ocurre es que ese papá le está mostrando el mundo, un mundo que él quiere mostrarle y desde la significación que él le da, ¿sí? Entonces, bueno, le va diciendo, ese papá le va diciendo que el auto son las piernas, la computadora el cerebro, el contacto humano es el celular, la cultura es la tele, el prójimo a quien amar es su propio espejo, los ideales, la moral, la honestidad son para el tacho de basura, el Dios es la plata, y luego, bueno, Quino mismo dice, es importante que desde pequeño aprenda bien cómo es todo. Bueno, esta acción de mostración, esta función de mostración, que también Winnicott la ha desarrollado, de mostración, esta función de nutrir sentidos, de ofrecer, de dar, de crear, para poder buscar, también se convierten en acciones significantes y adquieren en el maternal aquello que dijimos en algún momento, una intencionalidad pedagógica, ¿sí? Bueno, después está el siguiente punto, la experiencia social. Yo estoy haciendo un recorrido por los puntos del capítulo, ¿sí? No sé, Patri, si vos querés en algún momento preguntarme algo más, yo voy a contar ahora esto de la experiencia social y afectiva en el maternal, y esta cuestión de por qué ahí hay una pregunta que dice bebés débiles, indefensos y fuertes y potentes. ¿Por qué apareció esto? Bueno, en estas miradas de a quienes enseñamos en el maternal, quiénes son esos bebés, niñas y niños, pusimos mucho énfasis en el mirar y en el escuchar, en la tarea pedagógica cotidiana propia. Ya estamos hablando ya cada vez más puntualmente. Hay una tarea pedagógica propia del maternal, diferenciada de otros tiempos y trayectorias en la educación inicial. Esas miradas de primera infancia en busca de sentidos, del enseñar y del aprender, que están implicados en esto que dijimos, ¿no? En la constitución afectiva, ética en los primeros años. Y ahí en este capítulo lo que hay es como tres cuestiones claves para mirar esto de quiénes son esos bebés o niñas y niñas. Una mirada que va más allá del egocentrismo, otras miradas que nos traen otras imágenes de infancias, desde concepciones de infancias, y la mirada centralizada en el tema de las emociones como primeros repertorios de diálogo social. Les cuento un poquito cada una y nos detenemos un poquito en la última. ¿Por qué más allá del egocentrismo? Bueno, esto es interesante porque acá lo que pusimos digamos, en juego es esta mirada tan fortalecida en la educación inicial, de que los niños pequeños son egocéntricos, por lo tanto no pueden ponerse en el lugar del otro, les cuesta compartir, les cuesta prestar sus cosas, ¿sí? Nosotros justamente, ustedes el libro, lo que tiene en cada capítulo, es que hay escenas de situaciones que están tomadas como pequeños relatos de situaciones que las hemos recogido en la investigación, y esas escenas justamente lo que hacen es que nos ayuden, o a partir de esas escenas empezamos a pensar otras cuestiones, como esto del egocentrismo, ¿no? Entonces, aquellos como Vygotsky, Sassó, que es de pediatras y psicólogos que estudiaron esta cuestión de la constitución subjetiva de niñas y niños pequeños, pusieron en duda o sacudieron un poco este concepto de egocentrismo, que en realidad Piaget lo había acuñado en unos estudios que había hecho de esquizofrenia, y ahí está en el libro, si lo quieres leer, y él
siempre habló del egocentrismo en cuanto a la dificultad que tiene el niño y el niño pequeño de descentralizarse en la cuestión de la cognición, de lo cognitivo, ¿no? Le cuesta en lo cognitivo, en la construcción del conocimiento, ¿sí? Descentralizarse de su punto de vista y no puede ver el punto de vista de los otros. Sin embargo, Sarceau, Vygotsky y Vallon, que fue justo el que puso más en términos de sacudir este concepto, están diciendo que la evolución del niño no es un pasaje que va de lo no social o de no poder ponerse en el lugar del otro o compartir con otro a lo social. No es un pasaje que hay un progreso que se mide por la disminución del coeficiente de egocentrismo. No, él lo que dice es que la evolución del niño es, en todo caso, va hacia nuevas y sucesivas formas distintas de sociabilidad, diferentes de sociabilidad, pero no como etapas. Bueno, ustedes vieron que toda la teoría piagetiana entró muy fuerte en los años 80 más o menos, en la mirada en el nivel inicial, marcando lo de las etapas, el término de egocentrismo, esas teorías que no habían sido elaboradas por Piaget para que sean teorías de, pedagógicas, digamos, ¿no? Pasaron a ser como la única mirada que teníamos de los niños en su momento. Gracias a Piaget tenemos también la posibilidad de tener una construcción muy fuerte en cuanto a teorías en la educación inicial, pero para mirar estos desarrollos, justamente ahí hay unas cuantas escenas en donde los niños comparten los sentimientos, el dolor con el otro, se puede poner en el lugar del otro. En cada escena esto está analizado y trabajado en profundidad. Entonces por eso pusimos que, más allá del egocentrismo, ¿no? Los niños sí pueden, cuando a algún niño, hay una escena, a mí me gusta muchísimo una, que es de una niña, Victoria creo que es, la maestra le está haciendo caballito, ella está disfrutando, otros nenes están mirando, y una nena y un nene, y ella entonces los mira, los nombra, y le dice a la maestra como puede, porque tiene un año y medio, creo, y le señala como diciendo que también le haga a los amiguitos, que también le haga el Ico Caballito, porque ella lo estaba disfrutando muchísimo. Entonces, bueno, decenas de esas, hay varias, donde se analiza esta cuestión. ¿Por qué pusimos también otras imágenes de infancia? Justamente por esta, y ahí tiene que ver con esto de los bebés débiles, indefensos, sí, nacemos con esa condición, pero como dice Vallon, nacemos con una gran indefensión, por supuesto, pero centralizada en una paradoja que él plantea. La paradoja es que en esa indefensión, en esa debilidad de los recién nacidos, en esa imposibilidad, está la mayor fortaleza como humanos, que es la necesidad absoluta de un otro o de otra para construirme humano. Esa paradoja es sumamente interesante, porque gracias a esa posibilidad, a esa potencialidad con la que nacemos, esa tendencia hacia lo social, porque necesitamos sí o sí de un otro y de una otra que nos sostengan, nos contengan, nos muestren el mundo, nos transformen, nos devuelvan, ¿sí? Nos escuchen, nos miren y nos contengan, gracias a eso nos convertimos en humanos. Si no tenemos otro humano y otra humana cerca, no nos convertimos en humanos, aunque tengamos todas las capacidades y las potencialidades. Esas potencialidades no se desarrollan. Eso es muy interesante y hay muchos estudios, y eso da toda una mirada de que los bebés y los niños, y cuando nacemos nosotros, nacemos indefensos, pero nacemos con esa potencialidad, con esa fuerza hacia lo social, hacia los humanos. Bueno, eso hace que estemos ávidos de otros y otras y de socialización, ¿sí? Y por eso nos pusimos a mirar un poquito con Vallon, que tiene el desarrollo de la teoría del socius,
del ser social, cómo nos desarrollamos socialmente, que está en nuestra naturaleza, ¿sí? Él lo dice así en esa teoría del Socius, y cómo los bebés, y cuando nacemos con las emociones, como dice él, y esto es muy interesante, funciones de expresión cargadas de sociabilidad, como los primeros repertorios para iniciar un diálogo social. O sea, son los primeros repertorios arcaicos, dice él, los primeros sonidos que hacen que tengamos presencia y que el otro nos pueda mirar y descifrar y decodificar lo que necesitamos. Las emociones son diálogo social, él lo llama un lenguaje antes del lenguaje. Es muy interesante eso, ¿no? Un lenguaje antes del lenguaje. Seguimos entonces con el siguiente punto, que es del capítulo, que está enfocado en la vida en las salas como universo de sentimientos, emociones, valores, normas, ¿no? Me voy a detener un poquito en una pregunta que habíamos estado charlando con Patri previamente y que es algo interesante, que venía de lo anterior que estaba diciendo, con el tema de las emociones. Cómo en el último tiempo, en los últimos, yo diría, 4 años, con un poquito con fuerza, se instaló en la educación toda, pero la educación inicial con mucha fuerza, esto de la educación emocional como propuesta, ¿no? Desde sin un análisis profundo de aquellos fundamentos de esa educación emocional, inscripta en posiciones más innatistas, dualistas, positivistas, recuperadas un poco del neoconductismo actual, y, y por la pedagogía individualista, de educar a cada uno, ¿no? Como si se pudieran gestionar con una actividad, como un ejercicio, como que se obtenga satisfacción, que se pueda uno adaptar y expresar cada uno individualmente. Casi sin tener mucho en cuenta a los demás, que es lo que justamente estábamos hablando. Cómo reducir este fenómeno a ejercicios de autocontrol, esto que hablábamos con Patri, a ejercicios de vincularlos con un color, con una forma, con un emoticón, ¿sí? Casi como ejercicios de estímulo, ¿sí? Simplificando el mundo social, al mundo social situando al individuo y dejándolo como individuo casi solito, ¿no? Justamente cuando dijimos que desde los marcos que estamos posicionándonos, que dijimos en las teorías vygotsquianas, las teorías de estos profesionales rusos, ¿no? De la escuela rusa, Vygotsky, Sassov, Valón, se vinculan las emociones con experiencias y construcciones intersubjetivas. La intersubjetividad es, como dijimos, es el fundamento de la construcción de la afectividad, donde las emociones son una parte. Luego también Anie Heller, y acá está mi libro, mi biblioteca, ha elaborado la teoría de los sentimientos, que es interesante. O sea, ¿qué estudia uno cuando tiene que estudiar esta construcción de la afectividad? Y bueno, nos posicionamos, por lo menos en el caso mío, nos posicionamos para mirar una educación que tiene que ver con un sujeto activo, constructor de su propio ser y del mundo, donde están los otros y las otras, ¿sí? Mediados por otros y otras, y donde es clave esa base de la situación social para el desarrollo y la constitución de la subjetividad. Bueno, dicho esto, nos fuimos acá en la investigación, ¿a dónde nos fuimos con este punto? A mirar la vida en las salas ya desde una enseñanza propia del maternal que tiene que ver con, ahí en la investigación más amplia, con las otras compras de equipo, habían formulado algunas cuestiones que yo tomamos para mirar esto, que es, en las salas de maternal hay situaciones que son inevitables, y que se llaman las actividades cotidianas, hoy en día, las de rutina, que son aquellas, cambio de pañal, la alimentación, el momento del sueño, ¿sí? Esos momentos que se llaman, las chicas, compañeras le pusieron momentos inevitables, ¿no? De actividades cotidianas.
Entre esos momentos y lo ocasional, lo inesperado, lo que aparece, lo que no previmos, como por ejemplo en la escena cuando uno de los niños le tira del pelo al otro de la niña y entonces ahí hay una escena, hay una situación de justamente donde acompañada de todo tipo de emociones que aprovechamos para justamente poner esa intencionalidad de enseñanza propia del maternal, donde estamos enseñando a esos niños y niñas a pensar quién soy yo, cómo soy yo para el otro y la otra, cómo es el mundo para mí, cómo soy yo para el mundo. Nada menos y nada más, ¿no? Esas preguntas que tienen que ver con constituirme como sujeto junto con otros. Y acuñamos este término de oportunidad que casi viene de una metáfora, ¿no? La oportunidad tiene que ver con esto de poder abrir la puerta o partir de un puerto a donde se me abre la posibilidad justo ahí, en ese momento, de enseñar lo que tengo que enseñar con esa intencionalidad pedagógica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la maestra le dice a una de las nenas, ¿viste que le dolió a Tomás cuando le tiraste del pelo? ¿Viste que le dolió? Y entonces, bueno, es poner palabras, aquello le dolió, a él le duele, el dolor, al dolor, poner palabra a la tristeza, yo le estoy devolviendo al otro, ¿sí? A significar el mundo, aparte de lo que el otro le pasa, y también a responsabilizarme de mis propias acciones, ¿sí? Sin tener que decir, sos malo porque pegaste, eso no se hace, te portaste mal, bueno, que estamos bastante acostumbrados por ahí a escuchar, ¿no? Y que puede ser que en la casa le digan así, pero justamente nosotros ahí en el maternal le ponemos esa intencionalidad de cuidar al otro y la otra que se está constituyendo, que está pensando y sintiendo que quién es él en el mundo, ¿sí? ¿Qué le devuelvo? ¿Qué le ofrezco? Bueno, esto es fundante. Y luego está de la vida en las salas, también esto de abrir las puertas, el ambiente como un ambiente vital de convivencia, rico en encuentros y en desencuentros, ¿no? En interacciones cara a cara, donde también hay desencuentros, donde también hay conflictos, y en esos conflictos son oportunidades maravillosas también de enseñanza y aprendizaje. Ahí está en juego la tarea de crianza, las distintas crianzas. Yo me acuerdo, eran más grandes los niños, creo que tenían 3 años, y me acuerdo que una vez la discusión era que uno le decía que el diablo existía, y la otra le decía, no, el diablo no existe, y la discusión, el conflicto era, porque bueno, en su familia, en su casa le habían enseñado que el diablo existía, la otra nena decía que no, y bueno, y ahí es muy interesante cómo las distintas crianzas ponen en juego esas cuestiones que la pregunta inicial, bueno, ¿quién dice lo que hay que enseñar y decidir en relación a estas cuestiones? Lo mismo con las normas, ¿no? Acá estamos en un mundo de valores, normas, emociones, las normas, ¿no? ¿Quién dice lo que hay que hacer? ¿Por qué se tiene que hacer? Si son mandatos, cómo construimos ese mundo de hasta dónde está permitido hacer algo, hasta dónde no, las reglas de comportamiento. Bueno, todo esto, que está en la lectura, obviamente, y con escenas, es lo que se realizó. Acá hay un análisis de situaciones. Todo ese capítulo, toda esa parte del capítulo 5 tiene una riqueza en el análisis de las situaciones. A partir de las situaciones hay análisis. Y bueno, ya llegamos al último punto del capítulo, llegamos al puerto, justamente el último punto del capítulo se llama Llegando al puerto, tiene que ver con esa metáfora que yo les contaba de abrir puertas de oportunidad, la oportunidad como abriendo puertas y partiendo de un puerto o llegando a un puerto. Llegamos al puerto, y como dice Pessoa, a mí que me pasó con todo esto, un poco tiene que ver el poema con eso, ¿no? Atraviesa este paisaje mi sueño de un punto, de un puerto íntimo, y la sombra de una nave más antigua que el puerto que pasa. Entre mi sueño del puerto y mi ver este paisaje, llega a mis pies y entra por dentro de mí y pasa para el otro lado de mi alma.
Bueno, este atravesamiento que tiene que ver con la experiencia vivida en y desde la misma y propia sala del maternal, y en el encuentro con esos bebés, niños y niñas, es desde donde he podido escribir y compartir toda esta experiencia. Y el último punto justamente tiene que ver con una invitación a construir una enseñanza que torne explícito lo implícito, una enseñanza de identificación, de captación y de reconocimiento de aquellas cuestiones mínimas, claves para la enseñanza en el maternal, una enseñanza que propicie una convivencia justa en un ambiente de juego, de paz y de confianza, para la construcción, en todo caso, estamos en construcción, por suerte seguimos en construcción, o sea que bienvenidas y bienvenidas todas el compartir conocimientos, de una pedagogía de primera infancia que se configure alrededor de una sensibilidad ética, la ética como una expresión antropológica, como una tarea filosófica inquietante, una convivencia justa, una convivencia de confianza, respetuosa de las diferencias, en encuentros sensibles entre los unos y las otras y los otros, en términos de igualdad y de dignidad humana. Bueno, creo que se hizo un recorrido del capítulo, más o menos una síntesis, porque el libro tiene 30 páginas, tiene muchas referencias, muchas notas, pero bueno, espero que haya sido de ayuda, era un poco la idea, ¿no? Que esto sirviese de ayuda para la lectura del capítulo, y les den ganas de leerlo.